La fama de las meninas se debe, en buena medida, a los comentarios de Luca Giordano, pues él dijo que era la teología de la pintura. Incluso hizo una obra que al día de hoy, en el propio museo, es conocida como Homenaje a Velázquez. Hoy nos toca pensar a las meninas a partir de sus consecuencias, a partir de, al menos, los primeros siglos de su fortuna crítica. Les doy la bienvenida un nuevo viernes y bueno, ya había ausencia de meninas en este canal, ¿no? Lo bueno es que hoy en realidad vamos a estar entrando a la obra de Velázquez a través, como dije en la apertura, de sus consecuencias. Y es que en esta instancia, y seguramente no va a ser la única, vamos a pensar la obra de Velázquez, o vamos a acercarnos a Velázquez a través de la mirada de los artistas, partiendo desde un momento muy temprano, prácticamente contemporáneo, a la realización de las meninas. ¿Y por qué esto? Bueno, primero porque es muy lindo siempre pensar cómo otros artistas, ¿no? Cómo el ojo del artista se inspira en algunas obras. Porque interesa también recuperar que Velázquez como un personaje de la cultura, como artista español, él mismo se encargó, y también muchos de sus compañeros, en ponerlo como ese gran maestro ya desde muy temprano. Es decir, la fortuna crítica de Velázquez tuvo algún momento un poquito más alicaída, pero en general fue un tipo súper valorado, al menos inicialmente dentro de España, pero esto cambia a partir del siglo XVIII y XIX, donde su posicionamiento de gran maestro no queda solo como gran maestro de la pintura española, sino que entra en el gran Parnaso, ¿no? En el Parnaso ampliado, que es ser un gran maestro de la pintura de Occidente. Esto hizo que desde muy temprano ya muchos artistas dialogaran con sus obras, y La Menina fue esa obra por excelencia, ¿no? Que había que revisitar todo el tiempo. Es curioso pensar incluso que Velázquez construye un poco su carrera artística en respuesta a estímulos internacionales, ¿no? A lo que estaba pasando en el siglo XVII europeo, y a través de eso termina inaugurando una tradición artística propiamente española. Esto será pensado todo el tiempo, prácticamente ya desde la vida de Velázquez, por intelectuales, por literatos, por artistas. Y es muy interesante pensar incluso que Las Meninas, como un cuadro que estaba en el Alcázar, en la colección real como parte de los aposentos privados del rey, es decir, no era un cuadro de fácil acceso, fue rápidamente admirado, comentado por aquellos escritores o artistas que tenían la posibilidad de acceder a verlo. Lo dice Javier Portús, ¿no? Hasta Las Meninas no había existido un cuadro español que fuera parafraseado con tanta frecuencia ya desde sus inicios. Y a los inicios entonces nos vamos a ir, porque la primera obra que les traigo hoy para que pensemos a Velázquez es una obra de Juan Bautista Martínez del Mazo. ¿Que quién era? Bueno, por supuesto, trabajó en el taller de Velázquez y terminó siendo su yerno. Hacia 1664, 1665, ya vamos a hablar del tema de la cronología, Martínez del Mazo pinta esta obra, al día de hoy conocida como La familia del pintor. Claro, Martínez del Mazo trabajaba con Velázquez, ocupa el lugar de Velázquez a la muerte de su suegro, con lo cual tenía acceso a Las Meninas, incluso se cree que hizo una copia. Es un tema que tenemos pendiente. Sin ninguna duda, ya podemos ver en Del Mazo un maestro muy interesante, un pintor muy interesante, que incluso tocó temáticas bastante particulares para la época, como Las Meninas le atrapa la mirada, porque es una obra, y ya nos ponemos a ver el cuadro, que hay que decir que tiene una extraordinaria complejidad, tanto compositiva como temática. Vamos a esta pieza. Si traigo primero Del Mazo fue porque, justamente como yerno del pintor, fue el primero, podríamos decir, que se sintió cautivado por Las Meninas y el que encaró esta obra que podríamos llamarla de homenaje. Nos encontramos aquí con muchos elementos que nos remiten a Las Meninas, aunque están combinados de manera distinta. Y esta es la parte creativa de él, ¿no? Es como una cita inteligente, podría decir. Un grupo de personajes que están vestidos de manera muy elegante,
están en primer término. Vemos ahí muchos niños y jóvenes que de alguna manera, ya lo vamos a analizar, hay una red de relaciones entre ellos, encarado desde una perspectiva aérea, es decir, hay aire, hay atmósfera, bastante dramática en ese sentido la perspectiva, ¿no? Porque permite ver todo un espacio enorme, amplio. En el fondo nos encontramos con la imagen del rey, un interior espacioso decorado con pinturas y un busto, que ya vamos a ver a qué remite, y en ese fondo aparece un pintor pintando, aunque claramente tenemos una diferencia con las meninas, ¿no? Este pintor nos oculta el rostro, no como las meninas que lo vemos a Velázquez. ¿Y qué hace? Nos muestra la obra, no como en las meninas, en donde no vemos lo que pinta Velázquez. ¿Qué está haciendo Del Mazo en este caso? Si es que él fuera el modelo, ya lo vamos a discutir un poco. Bueno, está retratando a la infanta Margarita, la protagonista, podríamos decir, entre tanta cosa dificultosa que hay en las meninas, de ese cuadro. Como decía además, este cuadro incluye un busto de una escultura, unos dibujos, unas flores muy interesantes, y en el ángulo superior derecho vemos el escudo de la familia Del Mazo, el emblema familiar, que es un brazo con un mazo, justamente. Como en las meninas, tenemos acá un cuadro de cierto contenido identitario, ¿no? Que se mezcla con las referencias a la propia vida del artista, a su arte, por los cuadros que vemos de fondo, y a su posición social, el lugar en donde están, que ya lo vamos a analizar, las vestimentas de todos los personajes, y a quién está retratando, ¿no? Del Mazo está realizando el retrato de una infanta que se complementa en el cuadro con su padre, ¿no? Con la esfinge de Felipe IV, que de alguna manera también fue su patrono directo cuando él toma, por supuesto, la posición de Velázquez. Estamos ante una obra que, cual Velázquez, nos posiciona un poco, ¿no? En un ámbito profesional artístico, como puede ser ese taller de fondo y sus obras, en un ambiente familiar, en el caso de las meninas, en algún momento se llamó la familia de Felipe IV, en este caso la familia del pintor, y una cierta realidad social, una cosa cotidiana, relativamente casual. Y este aire que sobrevuela a las meninas es muy interesante, porque veamos el espacio sobre todo del fondo, ese taller del pintor. Cuando vemos otras obras de Velázquez, como Las hilanderas, nos encontramos con que el ambiente es el mismo. Es decir, se entiende que este espacio del fondo es parte del interior del Alcázar de Madrid, en donde en su momento vivía Velázquez, lugar que luego tomó Del Mazo. Por lo tanto, Del Mazo continuaría trabajando en el taller que fuera de Velázquez en ese espacio, y vemos que ese ámbito es reproducido por Velázquez en Las hilanderas. En Las hilanderas está tomado más de cerca, con lo cual no vemos la ventana que da hacia la izquierda, pero sí vemos que la luz viene desde la izquierda. Y de hecho, vean ustedes los escalones. Luego, el retrato de Felipe IV, ese que aparece ahí, era una obra de la colección real. Hoy por hoy está en otro lugar, más exactamente en la National Gallery. ¿Y aquí no saben quién lo pintó? Diego Velázquez. El busto ese que vemos ahí es de una dama romana, la emperatriz Faustina la Mayor. Está identificado porque está roto, tiene un daño en la oreja izquierda. En ese momento esta obra, por supuesto, era parte de la colección real, estaba en el Alcázar y hoy está en el Museo del Prado, de hecho. Las rosas que están apoyadas sobre ese bufete, están debajo del retrato del rey, ¿no? Parece como un homenaje al monarca en este caso. Mecenas de Velázquez y mecenas de Del Mazo. Arriba del retrato de Felipe IV hay un cuadro de paisaje, que muy probablemente sea de Del Mazo, porque cuando lo mencioné hace un ratito dije que hacía obras bastante particulares. El paisaje en esta época como género autónomo, poco y nada. Pues Del Mazo se caracterizó por ser un muy interesante paisajista. Pero vamos por más. Vamos de nuevo hacia ese espacio del fondo que nos llama la atención, ¿no? Tiene un halo de misterio. Está separado completamente de la escena frontal. De hecho, vean que hay como una suerte de cortinaje verde. Incluso da la sensación de que hay mucho espacio, ¿no? Porque la escala de las figuras que están adelante, nada que ver, ¿no? Con las del fondo, que son mucho más chiquitas. ¿Y qué tenemos ahí? Un grupo, un pintor que está pintando a la infanta Margarita. Y no es cualquier retrato de Margarita, sino que se le identifica con la Margarita vestida de rosa y plata, que está también en el Museo del Prado. Hacia la izquierda del pintor
tenemos una mujer y un pequeñito que corre, ¿no? Extendiendo los brazos como queriendo alcanzar a justamente el artista. Algunos dicen, bueno, hay perspectiva aérea aquí, pero no es una perspectiva completamente barroca. A mí me interesa mucho la diagonal barroca de la construcción de los personajes en escala, ¿no? De mayor a menor, donde uno puede hacer el escalonamiento y tirar una línea ahí muy pronunciada y muy clara. Ahora, esto se llama la familia del pintor. ¿Quiénes son todos los personajes que están ahí? Acá viene la parte más jugosa, porque si Del Mazo se casó con la hija de Velázquez, ahí hay parentela de Velázquez. Del Mazo se casó con Francisca, una de las dos hijas de Velázquez, cuando ésta tenía 14 años. La boda se celebró en 1633 en la parroquia de Santiago, en Madrid, y Del Mazo recibió de su suegro una dote de ujier de cámara, cargo con el que de alguna manera inicia su carrera dentro de la corte, dentro del palacio, un poco a la sombra de Velázquez, ¿no? Este matrimonio nacieron 9 hijos. De estos 9 niños, 4 no le sobrevivieron a Francisca y la última niña de la que estaba embarazada murió junto con ella. Parte de esos niños, los sobrevivientes, son los que estamos viendo en este cuadro y son los jóvenes que están hacia la izquierda, los mayores. Les presento a Gaspar, que es el mayor, nacido entre el 1639 y 1640, que está de perfil a la izquierda y según los documentos del momento decían que era igual a Velázquez, el más parecido a su abuelo. Se supone que según esta datación, bueno, el muchacho tendría ahí unos 26 años. Luego, el más chiquitín adelante, de aproximadamente 13 años, es Melchor, que nace supuestamente en 1652. De él hay partida de registro, con lo cual la fecha es fidedigna. Los padrinos del pequeño Melchor fueron justamente Diego Velázquez y Juana Pacheco, es decir, los abuelos maternos. Melchor fue el único que tomó los votos religiosos porque el resto hizo carrera en la corte. Luego tenemos a Baltasar, que es el joven que está al lado de Gaspar, que está como ahí mirando hacia abajo a los hermanitos. Sí, los Del Mazo no fueron de los más creativos, los chicos se llaman como los Reyes Magos. Pero finalmente tenemos una niña que también sobrevivió y que se llama María Teresa, que es quien está allí, en donde tendría unos 17 años aproximadamente. Y está ahí acariciando la cabeza de quien sería su hermanastro, Juan Antonio. Ya vamos a hablar de esto. Y con la otra, vean ustedes que toca un broche de su vestido que probablemente sea de su abuela. Es muy interesante porque María Teresa se casa con un hidalgo de renombre y a través de ellos, o sea, en este caso sería la nieta de Velázquez. Velázquez un poco emparenta con casi todas las casas reales de Europa. Por otro lado, se entiende que son los nietos directos de Velázquez porque están muy bien vestidos a la moda cortesana del momento. Recuerden que Velázquez también había recibido un título nobiliario, ¿no? Y los otros personajes están vestidos de una manera distinta. Y ahora tenemos como 2 grupos más, ¿no? Tenemos a 2 niñitos ahí parados, luego tenemos a una mujer que también está con otros 2 niñitos. ¿Quién es esta mujer? Es todo un debate que ya vamos a recuperar porque se pone bastante interesante la cosa. Pero inicialmente se la identificó con la segunda mujer de Del Mazo. Del Mazo, se imaginan, se quedó con muchos niños muy pequeños, necesitaba casarse prontamente para que alguien cubriera ese espacio. De este segundo matrimonio, Francisca de la Vega, nacieron 4 niños. Se entiende que el chiquitito al que María Teresa le está acariciando la cabeza es Juan Antonio, que tendría ahí unos 8 años. Al lado estaría su hermano Luis, que para ese momento tendría unos 6 años. Es muy interesante el estudio que se hizo de la ropa de estos niños, porque llama mucho la atención que están vestidos a la moda del momento, pero que el pequeño Juan Antonio, es decir, el más grande, tiene como ropa de viaje. Las botas y demás es como la ropa que usaban los soldados cuando salían, ¿no? Cuando estaban afuera, en el campo. Entonces se entiende que está vestido como un pequeño soldado. Su hermanito Luis, nada que ver, tiene un vestido mucho más humilde, como si fuera un niño de pueblo. Y vean ustedes que le ofrece a su hermano una naranja y con la otra mano sostiene una vara larga con forma en la punta de paleta. Y ahí es donde se apoyaban los labradores cuando araban o los boyeros. Se cree que muy probablemente estos niños estaban disfrazados, que no era nada extraño, para una festividad. Como este chiquito está con esa vara
y tiene como una ropa muy humilde, se cree que probablemente esté disfrazado de San Isidro y que se los haya retratado en esta festividad. Ahora el resto, que parece conformar otro grupo, tenemos a una señora, hasta ahora la identificamos como Francisca de la Vega, es decir, la segunda mujer, un niño y una niña. Francisco, el de más edad, está a la derecha, que sería el tercer hijo del segundo matrimonio, de unos 5 años, que está vestido como de adulto, tipo capitán del ejército. Por eso se entiende que estaban disfrazados, porque no es típico de la ropa normal de los niños. En la mano derecha tiene un pajarito y en la mano izquierda tiene una espada, ¿no? Una pequeña espada. Ahora, el otro pequeño, casi bebé, que está con la señora, sería Fernando Felipe, que es el hijo más pequeño de este matrimonio. Pero se identificó que ese bebé es una bebé y es una niña. Con lo cual, cambia la relación, porque si este matrimonio no tuvo una niña, ¿quién es esa señora? Bueno, propuesta de identificación es un montón, que era su hermana Inés, que igual no daría por la fecha. Algunos dijeron, no, es Juana Pacheco, es la abuela de los otros 4, digamos, o sea, la mujer de Velázquez. Y otros lo identificaron con Ana de la Vega. Ana de la Vega fue la tercera mujer del Mazo, porque Francisca de la Vega muere, nuevamente del Mazo se queda con un montón de niños para cuidar y se casa con Ana de la Vega, de la que no hay registros de que tuvieran hijos. Con lo cual, si no hay registro de que tuvieran hijos, ¿quién es esa bebé? Seguimos el mismo problema. Porque aunque no haya registro de niños, no daría la fecha entre la muerte de la segunda mujer, casarse con Ana de la Vega, embarazarse, tener un hijo y que tenga 1 año para el momento de la pintura. Se cree, en realidad, y hoy por hoy es casi lo que más o menos se considera, que la persona que está ahí, esta mujer, es Inés Manuela, de 27 años, que es la hija mayor que no aparece en ningún lado y de la que se cree que, por supuesto, está abrazando a una niña que sería su hija. Es decir, esa pequeñita sería la bisnieta de Velázquez. Ahora, por supuesto, si es la familia del pintor, nos falta gente, pues si tenemos 3 hijos del segundo matrimonio, sabemos que hubo 4. Bueno, la mujer que está en el fondo, que lleva a un niñito, que tiene las manos en alto tratando de llegar a su padre, sería justamente la segunda mujer de Del Mazo y su hijo más pequeño, es decir, Fernando Felipe. Por lo tanto, si son estos dos personajes, el pintor que está allí, al que se estira, ¿no? Estira las manitos, el niño pequeño, sería Martínez del Mazo, porque algunos quisieron ver ahí a Diego Velázquez. De alguna manera, Del Mazo piensa este cuadro no solo con guiños técnicos a Velázquez, sino también a través de representar a parte de su descendencia. Una suerte de alegoría con nietos y hasta con bisnietos. Martínez del Mazo, de quien no se sabe muy bien dónde nació, por parte de su familia materna se cree que en Cuenca, aunque hoy por hoy, y de acuerdo al escudo que aparece allí, se cree que nació en Burgos por parte de su familia paterna. Fue realmente un pintor que hizo muy buena carrera. Al entrar y trabajar en el taller de Velázquez, Velázquez era bastante celoso de su técnica, de cómo se tenía que trabajar en su taller, al punto que a veces los estilos se confunden. Y tenía un taller, vamos, de unos maestros tremendos, ¿no? Porque Velázquez estaba haciendo también carrera cortesana, no tenía tiempo de hacer todo. Entonces era medio en ese punto más o menos como Rubens, en el sentido de que su taller preparaba las cosas y él daba los retoques o ponía los puntos donde había que ponerlos. En algunas obras, otras por supuesto son completas de mano de él y se nota. Cuando hablamos de autoría, atribuciones y demás, tomamos ejemplos de Velázquez y hablo un poco de los velazqueños, se lo voy a dejar por aquí linkeado. Este cuadro además tiene algo muy especial, es que sacando Las Meninas y algún otro cuadro, no había pinturas grupales, no era lo típico que pasaba, por ejemplo, en la Holanda, ¿no? Que las pinturas grupales eran muy, muy comunes, los retratos grupales, quiero decir. Bueno, en España eso prácticamente no existía, con lo cual esto es exquisito. Lo curioso es que este cuadro, por supuesto, era parte de la colección real y en algún momento, no sabemos bien su deriva, tampoco nos importa demasiado aquí, esto es más dato de color, aparece en 1800 en una colección de 41 lienzos sin valor que habían sido enviados desde Italia por el director de la Galería Belvedere de Viena. Iba a ser Giusti a fines del siglo XIX quien identifique esta obra como la familia del pintor Martínez del Mazo. Y ahora, antes de ir a la otra obraza que tenemos hoy, pensando en Velázquez,
hablemos un chiquitín de Luca Giordano, porque lo mencioné al inicio y amerita que traigamos esta obra que se conoce como homenaje a Velázquez. Si bien no está pensado completamente en las Meninas, a nadie le cabe ninguna duda que la fama de las Meninas está muy ligado a Luca Giordano, ¿no? Sobre todo en el ámbito más internacional. Como ya lo cité, él es dueño de la expresión teología de la pintura, que hasta el día de hoy es una frase que acompaña a las Meninas. Giordano hizo esta obra que se conoce como homenaje a Velázquez, que está en la National Gallery, que en realidad esta obra está representando a la familia del conde de Santi Esteban, pero bueno, todo el mundo, incluso National Gallery, la sigue llamando homenaje a Velázquez. En algún momento, si bien tiene una construcción espacial completamente distinta a las Meninas, uno tiene como ese aire, ¿no? Elementos narrativos que sugieren, nos llevan todo el tiempo a esta obra de Velázquez. Es una narración familiar, es un retrato familiar. Nuevamente, la familia del pintor, vimos anteriormente, la familia de Felipe IV con las Meninas, sigue esa temática. Tiene como protagonista una niña que tiene un traje rojo vistoso y se incluyen servidores, perros, un caballero de Santiago y hasta el propio pintor. Todos elementos que nos llaman la atención sobre el link con las Meninas, ¿no? El propio pintor aparece en el ángulo inferior derecho señalando hacia la escena principal, un juego súper interesante. Esta aproximación además está acompañado por una técnica, vean ustedes, ¿no? Muy suelta de pincelada, esa presatura, ¿no? Esa escritura pictórica tan de que parezca natural, ¿no? Tan de alarde que también hacía Velázquez. Cuando se conoce esta obra, inicialmente se creía que el hombre sentado en el centro era Diego Velázquez, que estaba en la corte española, rodeado de personajes reales y humoristas. Así se le interpretó. De hecho, se creía que la propia princesa Margarita, junto a Velázquez, ¿no? Con la cruz de la Orden de Santiago, eran los protagonistas de esta pieza de Giordano. Y se creía que los dos hombres de abajo representaban a Juan de Parejas, que era el esclavo o ex esclavo de Velázquez, que después terminó siendo su asistente, y el escritor español Francisco de Quevedo a la derecha. Por supuesto, esta teoría es descartada, pero vayan a cambiarle el nombre. Lo que se propuso luego, analizándola un poco más y entendiendo el comitente y muchas otras cosas, es que lo que estamos viendo aquí es el conde de Santi Esteban como figura principal con su hijo y miembros de su casa. En la manga porta la cruz de la Orden de Santiago. Él se incorporó a esa orden en 1672 y este conde fue gobernante o virrey de Nápoles entre 1687 y 1696. Luego de eso regresó a España. Se sabe que Luca Giordano había hecho un gran boceto en donde, analizándolo, por supuesto, la escritura es la de esta pintura. El hombre que lleva Quevedos son los anteojos sin patitas, ¿no? Es el propio Giordano. El artista se pudo haber incluido de alguna manera claramente en referencia a Velázquez haciendo lo mismo en las Meninas. Esto es algo que a los artistas... Giordano había estado en España en 1692 y esta pintura se la data probablemente en 1696. En ese momento en el que Giordano trabajó para la corte española, por supuesto que se creen lo que hacían todos los pintores, iban y estudiaban todo lo que tenían ahí, y ahí estudia fuertemente la obra de Velázquez. Ya sabemos la anécdota, ¿no? Según Palomino, porque esto lo cuenta Palomino, el rey Carlos II le mostró a Giordano las Meninas y le preguntó qué pensaba al respecto. Y Giordano respondió: señor, esta es la teología de la pintura. Una obra en cierta medida y a su manera muy a la velazqueña, en donde tenemos, ¿no?, pinceladas sueltas, como dijimos. Ven ustedes cómo en algunos puntos se ve la preparación marrón, una vista bastante aérea y figuras que parecen abocetadas, ¿no? Ven ustedes lo poco que están trabajados, sobre todo las figuras de la izquierda. Esa sensación de inmediatez, de dinamismo, y el perrito saltando en primera instancia es un detalle maravilloso. Vamos a seguir ahora con un nuevo caso. Vamos a avanzar un poquito en los siglos, estamos yendo en orden cronológico. La verdad es que durante el siglo XVIII, luego de la muerte de Velázquez, por supuesto, ¿no? Ya estamos casi 100 años después, la fortuna crítica de Velázquez seguía creciendo. Si bien ya en su momento y en vida su propio suegro Pacheco, ¿no?, lo había puesto en el Parnaso de los pintores españoles, ya se había escrito una biografía sobre él,
y demás, esto sigue creciendo. A ver, obras, solo para mencionarlo, obras de Velázquez en vida le habían hecho poemas, o sea, fue un tipo súper valorado, incluso por la literatura del momento, ¿no? Algo que era bastante habitual. Si el pintor era bueno, por supuesto. Me vuelvo de nuevo al siglo XVIII porque si no me voy por las ramas. Palomino será aquel que continúe un poco esta tradición, recupere muchas de las cosas que se habían escrito sobre Velázquez y, bueno, también, ¿no?, haga su maravillosa obra en el que Velázquez aparece como el momento cúlmine de la pintura española, ¿no? Desde el punto de vista más intelectual y analítico se sigue construyendo esta imagen fantástica de Velázquez. De hecho, Palomino le dedicará a Velázquez una cantidad de hojas que no le había dedicado nadie, ¿no? Y dedica una buena parte de ellas a hablar de las meninas. Fue el primer, investigador o historiador del arte, por decirlo de alguna forma, aunque en ese momento no existía la idea como tal, que identifica a todos los personajes de las meninas. Al día de hoy nos seguimos basando en él para entender muchas cosas de esta obra. Y de alguna manera es él quien también soportará y pondrá su granito de arena a considerar a las meninas como una gran obra maestra. Y de hecho, es muy interesante el relato que hace Palomino, porque no solo lo analiza de un punto de vista técnico, no solo identifica a los personajes, sino que le da como todo un contexto narrativo que realmente es maravilloso. Se los recomiendo, de hecho, que lo lean. Digo, empieza a relacionar a Tiziano y a Fidias, vale mucho la pena. Y además es alguien que subraya fuertemente este carácter complejo en términos de composición y en términos narrativos, este carácter desafiante que tiene para el espectador la obra de Velázquez en general y las meninas en particular. Y además esgrime una suerte de defensa porque las meninas no deja de ser un retrato. Y en la jerarquía de los géneros el retrato viene debajo de la pintura de historia. Ahora él ve la complejidad de las meninas y entiende que está historiado este cuadro. Y si el cuadro superficie, donde hay una o dos figuras solas, independientes, estuviera organizado de otros adherentes, como algún trozo de arquitectura, país, cortina, bufete, etc., aunque sea un retrato, en términos pictóricos, llamamos también historiado. Porque aunque no haya más que una figura, aquel congreso organizado de varias partes, de cuya armoniosa composición resulta un todo perfecto, se imagina historiado, pues para su constitución se ha de observar la misma graduación y templanza que en una historia, y porque los dichos adherentes sustituyen el lugar y colocación de las figuras. Ahí, Palomino te la chanta. La obra de Velázquez en este siglo XVIII encontrará repercusiones mucho más amplias, pero hoy nos vamos a quedar nuevamente en España a partir de la obra de Goya. Me quedé pensando porque Goya tiene esa cosa que recupera a Velázquez todo el tiempo, en parte de sus obras, justamente por ser un gran maestro, ¿no? Los grandes maestros, el ojo, ¿no? El ojo. Y además tiene algo muy especial la obra que les traigo hoy. Quizás no es la más conocida de Goya. De hecho, ya estuvimos hablando, ¿no?, de cuando Goya parafrasea a las meninas en la familia de Carlos IV. Pero no, esta es una obra súper temprana de Goya. Y para mí es un retrato colectivo que me encanta. Me refiero a la familia del infante Don Luis, que hoy por hoy está en Italia y es de 1783. Por eso digo una obra temprana de Goya, ¿eh? Y ya, pensando en Velázquez. Quizás, en términos generales, las obras de Goya, o estas primeras obras de Goya, son como un momento muy importante en la recepción crítica de las meninas, ¿no? Es una época, como ya dijimos, en que pintores e intelectuales, sobre todo españoles, están buscando sus fuentes, ¿no? Están construyendo el interés por el arte a partir de la propia España también. Es un momento en el que no solamente tenemos a Goya, sino que también tenemos a Jovellanos. Se sabe desde siempre que Goya fue muy fan, por decirlo de alguna manera, de Velázquez, o sea, tiene un gran interés en su obra.
la ha copiado, la ha publicado, ha hecho estampas y fue uno de los artistas que más dialogó con Velázquez desde este punto de vista. En cuanto a referencias un poco más directas, este cuadro me parece que nos habla bastante. Vemos acá de nuevo cómo se plantea el tema de la identidad, como de la misma manera que Velázquez en Las Meninas, a través de la infanta Margarita, muestra un rango nobiliario, ¿no? Un rango aristocrático, algo noble. Goya acá hace lo mismo y lo hace en el mismo estilo, porque cuando vemos Las Meninas sabemos que está la servidumbre y que es un ambiente como muy casual, muy cotidiano, y acá pasa exactamente tal cual. Y además sabemos que en Las Meninas está incluido, ¿no? No solo como pintor del rey, que era su gran jerarquía, sino también como apacentador mayor, su carrera cortesana. Y acá Goya también se incluye. Vemos al infante Don Luis, a su mujer, Teresa Vallabriga, que están sentados a la mesa en una situación completamente casera y poco trascendente, ¿no? Él está jugando a las cartas, a ella la están peinando, están rodeados de sus hijos y también de la servidumbre, ¿no? Que los está asistiendo. Y el pintor, en este caso Goya, aparece haciendo un retrato de Don Luis. Nuevamente, rango, identidad de los personajes, que en este caso además tiene una historia muy particular, casi reivindicativa. Hay que decir lo siguiente. El infante Don Luis estaba destinado a hacer carrera eclesiástica. Su vida fue bastante disoluta y en un momento se enamora, vamos a decirlo así, de esta mujer y quiere casar. Teresa Vallabriga era una mujer de la pequeña nobleza aragonesa, nada muy llamativo, pero bueno, Carlos III, harto de su hermano y de que no le haga caso, consiente el casamiento en un momento, aunque sea para que se calme y se deje de generar escándalos. Ahora, si decidía casarse, cosa que hizo, tenía que apartarse de la corte y perdió, por supuesto, una serie de privilegios. Entre ellos, no poder transmitir el apellido Borbón. Nuestro infante Don Luis se traslada a otro lugar, arma como una pequeña corte, que es esto que estamos viendo, y ahí aparece Goya para pintar. De alguna manera, Goya hace como un truco acá, en donde demuestra el rango regio de estos personajes, al igual que hizo Velázquez en Las Meninas, desde una actividad cotidiana, desde una manera casual, rodeados de su servicio. Esto era un guiño súper claro para un público cortesano de la época que tenía el ojo un poquito más entrenado. Y es algo que se repite también en otras obras, ¿no? Como la de Luis Paret y demás. Pero bueno, la cosa significativa acá es que Goya prácticamente para un exilado de la corte termina parafraseando una obra de Velázquez. Y es bastante curioso porque en Arenas de San Pedro, que es donde se retiró el infante, ¿no? Un poco con su mini corte que se armó ahí y recibía visitas, pintores, literatos, músicos, etcétera, etcétera. Bueno, le habían hecho algún que otro retrato colectivo y él no estaba para nada conforme. El secretario de Vallabriga un poco le dice al infante: che, ¿por qué no te invitas a Goya? Que se pinta bárbaro. Es así que Goya viaja, se instala ahí un tiempo, hace una serie de retratos divinos de ellos y de sus hijos también, quienes hacen la trivia de los domingos. Hace muy poquito vimos uno de ellos, se los voy a dejar por acá para que lo recuerden. Y también boceta. En la segunda oportunidad, Goya va acompañado de su mujer, se instala ahí y es cuando se pinta este cuadro, este retrato de grupo, con el que parece que nuestro querido infante quedó más que chocho. Vamos a darle otra miradita. La tenemos a María Teresa, ¿no? Que está sentada en el centro de la composición, con un peinador blanco, está mirando directamente al espectador, ¿no? La función que cumple la infanta Margarita en Las Meninas, ¿no? Y en este caso está atendida por su peluquero, Santos Gracia. Tiene delante la mesa en la que su marido, el infante Don Luis de Borbón, de perfil, está jugando a las cartas. A la izquierda, los dos niños de la pareja, el infante Don Luis y doña María Teresa, futura condesa de Chinchón, a quien pintará Goya también. Detrás de los niños, dos camareras, Antonia de Van der Broch y Petronila de Valdearenas, aparecen en la escena llevando entre sus manos un tocado para el peinado y una caja de esencias. En el ángulo inferior izquierdo, agachado en la penumbra, ¿a quién tenemos ahí? A Goya, haciendo su trabajo, que es tener adelante un enorme lienzo que lo pone, ¿no?, en perspectiva. Y se cree que a la derecha de la infanta tenemos a la niñera Isidra Fuentes con la pequeña María Luisa en brazos.
Manuel Moreno de las Heras, el más grandote, oficial de la Secretaría del Infante, Gregorio Ruiz de Arce, ayuda de cámara, o también podría ser Estanislao de Lugo y Molina, preceptor de Luis María, o el violonchelista o compositor Luigi Boccherini, porque andaba todo el mundo por ahí, ¿no? También Francisco del Campo, secretario particular de María Teresa e introductor justamente de Goya en el círculo de Don Luis. Y Alejandro de la Cruz, que era el pintor de cámara de justamente Don Luis. Al final, grandes cortinas recogidas de color verde. Un muy interesante retrato colectivo que hará que después Goya encare otros tantos otros, ¿no? Como la familia de Carlos IV que vimos acá y se los voy a dejar linkeados, o lo de los duques de Osuna, etcétera, etcétera. Pero estamos ante una de las primeras obras maestras de Goya. Me gusta además mucho cómo Goya resalta a cada personaje, ¿no? Vean el trabajo con la luz, es muy generoso en ese sentido. En realidad es una luz irreal, ¿no? Pues se supone que hay un ambiente de veladas y demás, pero esa vela no puede estar iluminando lo que vemos. Eso es muy típico de Goya igual. La composición, bueno, bastante clara, ¿no? 2 diagonales que se cruzan en el centro, que es donde está Doña María Teresa. En ese sentido, las telas del fondo como que le aportan una cierta densidad, pero también nos devuelven la mirada hacia los protagonistas, ¿no? Y ahora, para acercarnos al cierre, ¿qué podemos concluir? ¿Qué ideas podemos sacar de estas primeras 3 citas que traje a las meninas? Lo primero y principal, diría yo, es que es muy patente a través de la obra de Del Mazo, ni hablar, de Giordano y de Goya, que apenas pintada Las Meninas, y durante 1 siglo y medio después por lo menos, los artistas fueron conscientes, así, inmediatamente, de primera mirada, de la complejidad de relaciones que se establecían en ese cuadro. Por algo lo tomaron justamente para hacer retratos grupales. Por otro lado, todas las obras tienen referencia al artista. De alguna manera, la posición del artista de nuevo recuperada. El acceso del artista a la nobleza, el acceso del artista a las capas más cultas. Algo por lo que luchó muchísimo Velázquez. Esto es algo muy importante, porque cuando hablemos de las visitas a las meninas, el parafraseo a las meninas, si a ustedes les parece una buena idea que continuemos con esto, por supuesto, aguardo en sus comentarios y aguardo sus likes. Decía yo, ay que me quedo sin aire, esto es algo que no se va a ver en las citas que hay sobre las meninas a partir del siglo XIX y durante el siglo XX. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, sobre todo, se lo recupera a Velázquez como ese gran pintor naturalista. Se pone más el foco en la técnica que en la construcción de la narración. Entonces hay como un corrimiento formal hacia pensar a Velázquez a través de su composición y a través de su técnica. Incluso estas visitas, ¿no? Estas citas que hace Goya a Velázquez coincide con un momento en el que Velázquez estaba ya en la cresta de la ola, pero que, por ejemplo, Mengs y un poquito lo critica, ¿no? Es decir, dice que tiene una técnica increíble, que es un pintor impresionante, pero bueno, qué sé yo, Las Meninas no deja de ser una pintura de retrato. Entonces ahí como que para los más clasicistas era difícil incluir a Velázquez. Aún así, claramente Mengs igual, valora muchísimo a Velázquez y de alguna manera también contribuyó a hacerlo más famoso aún, ¿no? Sobre todo en el ámbito internacional. Esto hace, en el ámbito internacional, que a partir del siglo XIX se visite la obra de Velázquez, Manet, Monet, Millet, Courbet, Delacroix, Sargent, cuando hablamos de él lo comentamos, y tantos otros trabajan sobre su técnica, sobre ese naturalismo que le permitía escapar a los cánones tan estrictos del academicismo. Y ya a inicios del siglo XX, otros artistas, como por ejemplo el propio Picasso, se parará de nuevo a citar a Las Meninas, pero ya en un momento en el que los ojos de los intelectuales, muy a principios del siglo XX digo, se estaban empezando a posar en un nuevo genio español llamado el Greco, porque convengamos que los españoles se medio que el Greco lo adoptaron, ¿no? Interés profundamente que proviene de las vanguardias, de formas expresivas mucho más libres aún.
al menos como se lo interpretó en ese momento. Así que hasta aquí la entrada del día de hoy. Ya saben, si les interesa que nos metamos con las citas a Velázquez en el siglo XIX y en el siglo XX, me lo hacen saber en los comentarios. Me acompañan, por supuesto, si les gustó este contenido con un like. No olviden de suscribirse al canal. Les dejo mis contactos de redes y la página web por aquí y todo en la cajita de descripción. Muchas gracias por acompañarme todos los viernes. Acá, ya saben, nos venimos a dar los gustos. Nos vemos el próximo viernes. ¡Adiós!